le vamos a dar la bienvenida aquí en Informativo Sarandí a Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bienvenido, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Que lo hemos tenido siempre como representante de la Universidad de la República, pero hoy en un cargo diferente, que ya asumió hace un buen tiempo esta parte, ¿no? Y para hablar de otros temas más generales. Estamos hablando de la ley del presupuesto, el proyecto de presupuesto del gobierno, y hace instantes nada más el diputado Pablo Abdala ponía sobre la mesa un concepto. Este no es el presupuesto de un gobierno, es el presupuesto del Estado. ¿Qué tal con esa definición? ¿Coincide? Yo coincido desde el punto de vista más conceptual, en el entendido de que además reivindica una tradición de la política uruguaya, una tradición que creemos que tenemos que cultivar y preservar en un contexto internacional complejo, que es que el sistema político uruguayo tiene capacidad de generar acuerdos y generar marcos de acción al gobierno de turno. En una democracia que se caracteriza por la rotación de partidos en el gobierno, es bien importante tener la capacidad de pensar los presupuestos en clave que trascienda el accionar de un gobierno, de un partido político, y se ubique en el plano de la construcción de políticas públicas de corto, mediano y de largo plazo. Uh-huh. Una cosa que se está manejando con fuerza entre los dirigentes medios, de alguna manera incluso reclamando a los dirigentes nacionales que expresen lo que se habla en voz baja, y es que las cuentas que se recibieron son peores de las que se habían anunciado y que el ministro O'Donnell no las quiere divulgar crudamente porque eso podría afectar la imagen del país ante las calificadoras de riesgo. ¿Es verdad? No, yo diría, me parece que el contexto es un poquito distinto. Nosotros estamos formulando un presupuesto que está centrado en logros que pretendemos que la sociedad uruguaya alcance en este quinquenio, o que pretendemos cimentar para el futuro de la sociedad uruguaya. Por lo tanto, es un presupuesto que sostiene políticas novedosas en el plano de la protección social y de igualdad, de acelerar el crecimiento, de la convivencia ciudadana, pero que tiene un conjunto de restricciones y tensiones. Yo diría, y esto lo hemos planteado desde el equipo económico con bastante claridad, efectivamente las cuentas públicas, en términos de déficit fiscal en particular, tienen mayores niveles de tensiones de la que preveíamos. Yo diría, durante la campaña electoral, fíjese que en septiembre del 2024, cuando inclusive se anunciaron las principales medidas que articulan el plan de gobierno del actual gobierno, en plena campaña electoral, el déficit fiscal previsto para el 2024 era del orden de 2,8% en las estadísticas oficiales. Uh-huh. En esas estadísticas oficiales terminó siendo un 3,2%, lo cual no es una diferencia menor ni trivial, finalmente, cuando culminó el año 2024. Pero además, y esto también lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, hay un conjunto de obligaciones que correspondían al ejercicio de 2024, que fueron trasladadas a través de distintos mecanismos hacia el 2025, por lo tanto están afectando las cuentas 2025, y a la misma vez que hubo un conjunto de ingresos del Estado, en particular impuestos de las empresas públicas, que se adelantaron. O sea, impuestos que las empresas públicas deberían haber pagado en el 2025, se solicitó el adelanto para cubrir los gastos de 2024. Si uno mira suma en totalidad esta situación, estamos hablando que el déficit con que cierra el 2024 es del orden del 3,7% aproximadamente. Por lo tanto, hay una situación que es más tensa de la que teníamos previsto. Casi un punto más de lo que preveía. Y yo diría, y además se traslada hacia el 2025. El 2025 es probable que terminemos algo por encima del 4% en esta materia. ¿Es dramático? No. ¿Es manejable? Es manejable. Obliga, sí, a tener estrategias que permitan, por un lado, concretar el plan de gobierno. Para eso estamos, para generar condiciones que mejoren las políticas públicas, en un contexto de mayores tensiones de la que preveíamos en el año pasado. Ese es el escenario que estamos atravesando hoy, y ese es el escenario que estamos, a partir de esta ley de presupuesto, intentando generar instrumentos que nos permitan manejarlo con decisión, con mesura, y a la misma vez con medidas que son muy claras al respecto. Ahora, el eje del presupuesto es cumplir con el plan de gobierno. Eso se traduce en cosas muy concretas, que van desde aspectos vinculados a la desigualdad de la materia de protección social. Estamos incrementando las transferencias a la infancia, fundamentalmente en la primera infancia, con el bono crianza, para los hogares que son beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social, ¿sí? Estamos generando mejores condiciones para que los adolescentes terminen secundaria, un drama que sigue teniendo Uruguay. Vamos a casi que quintuplicar las becas Butiá durante este periodo de gobierno, ¿sí? Estamos generando condiciones para extender el tiempo pedagógico, tanto a nivel de primaria como a nivel de secundaria. Estamos generando condiciones para mejorar la convivencia en general, con instrumentos de política específicos que tienen que ver con desde fortalecer el Instituto Nacional de Rehabilitación hasta aspectos que tienen que ver con mejorar la reinserción de personas que tienen situaciones
de conflicto con la ley. En particular, por ejemplo, hay un programa del NISA que es aquellos adolescentes que tienen medidas restrictivas, producto que han tenido problemas con los marcos normativos, con la ley, bueno, programas que impulsan la formación con un objetivo de mejorar su capacidad de inserción en los mercados laborales, por ejemplo. Entonces, es un marco general que intenta mejorar las oportunidades que a lo largo del ciclo de vida las uruguayas y los uruguayos tenemos. Ahora, Rodrigo, se habló de un 40% para infancia y adolescencia. Pablo Dara se preguntaba si no está incluida ANEP en todo esto, porque ahí ya sería diferente. Yo diría, es correcto la pregunta de Pablo, o sea, nosotros estamos hablando, hay como dos elementos distintos, hay 140 millones de recursos incrementales para el año 2026, que van a terminar el periodo con cerca de 200 millones, ¿sí? Esos son los marcos de incrementales. Nosotros no solamente estamos trabajando para construir estas políticas con el incremento del presupuesto que estamos planteando. Estamos también, y con medidas concretas, mejorando el funcionamiento del Estado para asegurarnos cumplir con estos objetivos. Hay ganancias de eficacia y eficiencia y hay recursos incrementales. ANEP, en particular, dentro de esos 140 millones, hay elementos que tienen que ver con ANEP particular que no necesariamente está contabilizado en el 40%, por lo tanto puede ser mayor la inversión en adolescencia e infancia en términos de los recursos incrementales que estamos colocando sobre la mesa en esta ley de presupuesto quinquenal. Queda aparte ANEP. Y otra cosa que decía... Algunos componentes ANEP. Por ejemplo, el bono, el bono escolar... Sí. O la beca Butiar, eso están dentro de eso. Hay otros componentes que tienen que ver, por ejemplo, con la negociación colectiva que cerramos el viernes con la ANEP y el sábado con la Universidad de la República, que no estaban contabilizados dentro de ese plano más general, como también hay otros componentes puntuales que están colocados dentro de lo que se llama el rubro de otros. Bien, porque hablaba también de este incremento, pero dando por sobreentendido que entonces el presupuesto anterior estaba correcto porque no se ve o no se vislumbran reasignaciones o movimientos. Ahora tú nos decías que no, que sí va a haber como un rediseño en algunas de las políticas o de los recursos ya asignados. No entre los incisos, pero sí el interior de los ministerios y otras entidades del Estado. Están priorizando algunas políticas, con mucha claridad. Le diría, si uno ve el plan de acción, y esto le corresponde a cada uno de los ministerios, de cada uno de los ministerios están priorizando con sus recursos llegar a ciertos objetivos. Eso implica necesariamente rearmar el esquema de financiamiento de algunos recursos al interior de cada uno de los ministerios. Cuando empezaba todo esto, por allá por febrero, hablábamos de un plan estratégico y lo que iba a cumplir la OPP, pero también Jorge Díaz lo que buscaba, esa de alguna manera organización para tener una coordinación entre todos los ministerios y lograr, dentro de lo que se asignaba en cada uno, cumplir con estos objetivos que fuera transversal, esa palabra que escuchamos mucho. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo se puede lograr en este 2026 o también hay que esperar? No, yo creo, a ver, ya hay un avance muy importante en la ley de presupuesto quinquenal. Si usted ve la ley de presupuesto quinquenal, su diseño no es, por supuesto, aparecen los incisos y los ministerios, pero su diseño es por grandes programas, ¿sí? Y grandes prioridades. ¿Prioridades cuáles? Prioridades vinculadas a combatir la desigualdad y mejorar la matriz de protección social, acelerar el crecimiento, mejorar los estándares de convivencia y de grave exposición a la violencia, más en general de la sociedad uruguaya, algo que reivindica mucho la ciudadanía en general. Esos elementos que son la prioridad articulan con varios ministerios. Sí, con varios ministerios, pero además articulan, si usted lee la ley de presupuesto, articulan toda la discusión de la exposición de motivos de la ley de presupuesto quinquenal. Yo me preguntaba por el tema de las inversiones y el trabajo, que es un tema que, por supuesto, que preocupa enormemente a la ciudadanía, ¿no? En lo que respecta al incentivo del trabajo, el presupuesto, ¿por dónde pasa? Porque estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de inversiones, se habla de 700 millones de inversión, ¿no? Sí, un poquito más posiblemente por año. Más. Sí, ahí de vuelta, yo quiero remarcar que el presupuesto está armado con algunos criterios importantes. Sí. Uno de ellos tiene que ver con la responsabilidad, lo mencioné hoy, también la transparencia. Estamos agregando nuevos mecanismos que le dan mucha más transparencia a la ejecución presupuestal, por ejemplo en el área de inversiones, ¿sí? Inversiones públicas me refiero, y la sostenibilidad en el tiempo. Es muy fácil diseñar políticas si luego no tenemos capacidad de sostener en el tiempo fiscalmente estas políticas. Entonces, con esos tres elementos sobre la mesa, yo diría, la promoción del empleo a través de la aceleración del crecimiento y el empleo de calidad tiene varios aspectos. Uno tiene que ver con un plan de infraestructura, que se va a financiar con distintos instrumentos, todos de los cuales están disponibles actualmente dentro del acervo de instrumentos políticos que tiene la ciudad uruguaya, pero que prioriza áreas importantes: agua potable, ¿sí? Transporte metropolitano, viabilidad, infraestructura social, infraestructura ciudadana, infraestructura vinculada también a mejorar la convivencia en general. Todos esos aspectos están incorporados en el plan.
Y por lo tanto también tiene que ver con el empleo y tiene que ver con generar mejores condiciones para el trabajo. Se están generando innovaciones institucionales, algunas importantes. La generación, por ejemplo, una Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay varias. Esto no es solamente recursos incrementales o recursos distribuidos en distintos programas. Hay innovaciones institucionales para mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas a lo largo y ancho de la ley, ¿sí? Ahora voy a mencionar otras de ellas al respecto. Estamos generando también mejores incentivos a la innovación, al vínculo entre investigación en ciencia, tecnología e innovación, con un sistema que pretende, hay un rediseño institucional al respecto y hay nuevos programas que se van a ir incorporando a lo largo de estos años. O sea, la innovación, Uruguay no puede pensar un crecimiento acelerado y la creación de un puesto de trabajo de calidad si no logramos un mejor vínculo entre creación de conocimiento e innovación. ¿Por qué? Entre otras cosas porque somos un país pequeño que ha culminado la transición demográfica. No vamos a ser más de los que somos hoy. ¿Sí? Y vamos a ser menos. Entonces, ¿cuáles son los caminos, cuáles son los mecanismos que podemos tener para mejorar el crecimiento económico? Bueno, uno de ellos claramente es mejorar el vínculo entre la innovación y el aparato productivo. Yo diría entre innovación y las políticas en general y la sociedad. ¿Qué ejemplo concreto hay un paso tenemos antes, para dar sobre esto? Hay un paso antes de eso, ¿no? Para innovar hay que estar educado. Bueno, y también estamos apostando en ese plano, en varias dimensiones. Por ejemplo, fortaleciendo todo el sistema de becas. Becas para secundaria, estamos quintuplicando. Vamos a llegar a 70.000 becas en secundaria. Hoy estamos, si no me falla la memoria, en 14.700. ¿Las becas quiénes las reciben? Las becas las reciben estudiantes con grados de vulnerabilidad. Personas las reciben muchachos en edad de poder estudiar. En edad de poder estudiar. Esos muchachos, antes de empezar a poder estudiar, nacieron en un rancho, Sí. Con su padre preso, con su madre ausente a veces, en un barrio lleno de narcos. Digamos, si no empezamos a atacar el problema por el comienzo, por la primera infancia, cuando lleguemos ahí vamos a llegar tarde. Yo te diría, justamente en eso también estamos incorporando innovaciones. Innovaciones algunas muy concretas. El bono crianza, primera infancia. ¿Sí? Estamos incrementando los montos y el alcance. Estamos generando mejores mecanismos para el cuidado a través de los CAIF, expandiendo, inclusive generando una base de financiamiento de algunas inversiones previas que no tenían financiamiento para el funcionamiento de los CAIF, ¿sí? De algunos CAIF nuevos que había. ¿Sí? Entonces estamos apostando, en particular, no es solamente adolescencia, es infancia y adolescencia. No, ¿sabes por qué se lo digo, Erin? Porque cuando yo escucho esto, primero escucho que necesitamos, la única manera que tenemos de crecer es que los pocos que somos, produzcamos más. Luego, que vamos a tratar de que no se nos fuguen de la educación, ¿no? Y ahí empieza el relato. Y el relato de la gente no empieza ahí. El relato de la gente empieza en el momento que nació. Y se lo decía Abdala recién, terminó la campaña electoral hablando todo el mundo de primera infancia. Llevamos 6 meses de gobierno y yo no he visto nada fuerte en primera infancia. Bueno, acá hay instrumentos concretos para la primera infancia. Entre otras cosas también se fortalecen programas de INAU. El INAU es una de las áreas prioritarias en esta materia, institucionalmente, ¿sí? Y estamos a nivel de salud también. Hay recursos incrementales para algunos programas que hacen un acompañamiento inmediato al momento de nacer, ¿sí? Se está priorizando con claridad en el presupuesto esta noción transversal que decíamos, intervenciones que hacen en la primera infancia, con mucha claridad al respecto, ¿sí? Con respecto a no solamente porque acompañar al niño a lo largo del ciclo de vida, pero esas intervenciones están presentes desde el arranque, vuelvo a repetir, con recursos concretos para los hogares más vulnerables, con atención sanitaria, con fortalecimiento de la atención sanitaria a través del programa Aduana, que acá obviamente es una prioridad también que ha marcado la ministra Lustenberg en este plano, que permite un acompañamiento a nivel sanitario que es extremadamente relevante, ¿sí? Con programas que hacen al neurodesarrollo de los niños y niñas en particular. O sea, hay un conjunto de medidas concretas, en particular para la población más vulnerable. Si ustedes leen el presupuesto, la van a encontrar con mucha emoción. ¿Son suficientes? Probablemente no. Pero hemos hecho un enorme esfuerzo de priorizar justamente esta área política a lo largo y ancho de todo el presupuesto quinquenal. Sí, antes porque la verdad tiene un gran presupuesto el INAU, ¿se plantea una reestructura institucional o solamente tiene que ver con recursos? Claudia Romero lo ha dicho con mucha claridad, la actual directora de INAU. Estamos avanzando en algunos programas también que tienen que ver, por ejemplo, con la primera infancia, ¿no? Los niños entre 0 y 3 años estamos intentando abandonar el actual modelo de atención que implica básicamente la internación INAU, ¿sí? Entonces, hay como un esfuerzo claro de avanzar en esa dirección. Esto no es una excusa para nada, llevamos 6 meses de gobierno. Hemos hecho de los 63 compromisos de gobierno, que articula el plan de gobierno, hay más de la mitad que están en camino.
Algunos de estos tienen que ver con primera infancia también. Bien, con respecto a los tributos, hay por allí un documento que circula que se le habla también a la militancia a la hora de defender este presupuesto, que te dice que hay que aclarar que esto no es un incremento de impuestos, sino que es justicia tributaria. Yo diría, primera aclaración. Porque es un punto que va a ser bastante complejo también en la discusión, ¿no? Por supuesto. Y además tiene que ver con ganancia de eficacia y eficiencia del Estado y con evitar algunas circunstancias que no son razonables que están sucediendo hoy con el sistema tributario. Uh-huh. Por un lado, ¿qué es lo que se incorpora? A grandes rasgos. Yo diría, hay dos fuentes de cambios, que son adecuaciones tributarias, no son nuevos impuestos tributarios. Y esto quiero ser bien claro. Va a estar ahí, Porque, ¿no? porque por supuesto va a generar mayor recaudación y parte de esa recaudación está sosteniendo los objetivos del gobierno en términos de política, que acabo de mencionar, que abre un conjunto de oportunidades para la ciudadanía. Pero en primer lugar, evitar un tratamiento discrecional no entendible. Por ejemplo, las ganancias de capital de activos mobiliarios e inmobiliarios, que hoy se tiene, si alguien invierte en Uruguay, están grabadas. Las ganancias de capital, que hoy, si alguien invierte fuera del país, no están grabadas. Entonces, lo que estamos haciendo es un tratamiento equitativo en esta materia, ¿sí? Estamos generando incentivos que son complejos. Uno, quizás, mirando hacia atrás, no se termina de entender por qué se diseñó de esa manera, creo que fue el 2011 cuando se diseñó esa forma de pensar la tributación, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, no generemos un sesgo contra aquellos que invierten en activos mobiliarios e inmobiliarios en Uruguay. Ningún problema si invierten fuera del país, pero estén sujetos al mismo régimen al respecto, ¿sí? Segundo elemento, porque Uruguay también se está modernizando, se está incorporando un conjunto de marcos globales que están cambiando. El impuesto mínimo global, que ha tenido mucha prensa y mucha difusión últimamente, tiene que ver con esto. Junto con alguna otra modificación. ¿Qué le estamos diciendo a las empresas? Las empresas no van a pagar más impuestos. Lo que estamos diciendo es que parte de los impuestos que ya pagan a nivel global los radiquen en Uruguay. A través de acuerdos a los cuales Uruguay se está adhiriendo o se ha adherido ya. Entonces, eso tiene que ver con, en algún sentido, llenar vacíos que el propio diseño del sistema tributario tenía y que hacía que Uruguay se vería perjudicado desde el punto de vista de dónde tributan los actores, en particular los actores empresariales, cuando ya están tributando. Bueno, ¿por qué no generar las condiciones para que tributen en Uruguay? ¿Sí? No estamos aumentando la carga tributaria de esos actores. Y a la misma vez evitar estos vacíos que había, que tienen que ver con un tratamiento diferencial que perjudicaba a quienes invertían en Uruguay con respecto a que invertían fuera del país. Ahora lo que estamos generando es neutralidad en este plano. Sí. Bueno, seguiremos conversando, entonces queda mucho, está marcada la cancha también por los dichos del subsecretario Martín Valcorba, ¿no? Un programa impagable. Yo diría, a ver, un primer comentario. Nosotros no queremos, muy cortito, pero sí, no disputamos sobre la retórica propia de la vida política cotidiana. Lo otro, los programas son efectivamente, lo dice el propio programa del Frente Amplio, que trasciende los 5 años. En la introducción del programa dice eso. Muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.